Hola mis hermanos, hermanas, nuevamente con ustedes en este día jueves con su programa Pregunta y Respuesta. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, una vez que se vayan conectando, ojalá se puedan compartir. Y cuando terminen de ver este video, también compártelo con más hermanos porque, wow, yo de verdad ansiaba que llegara este día porque va a estar tremendo. Pastor, le dejo la palabra para que salude. Muy buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que se conectan a esta hora en la página de Radio Cristo Viene Pronto y a través de Facebook Live. Estamos aquí en streaming para todos ustedes para hablar de los misterios de Cristo y del Evangelio, para hablar de los misterios del reino que han sido revelados por el Espíritu Santo y que, bueno, han sido plasmados en las Sagradas Escrituras, la sabiduría divina en misterio, como dijo el apóstol Pablo, para nuestra gloria. Así que esperamos que podamos ser de bendición a su vida. De antemano le damos la gloria al Señor, dueño del conocimiento y de la sabiduría. Y pues de verdad que nos vamos a maravillar con el tema de hoy y cómo la Escritura revela la identidad de los 24 ancianos. ¿Quiénes son? ¿Qué relación tienen con la iglesia de Jesucristo? Y más. Bueno, entonces pedimos al Señor que el Espíritu de Dios mueva a mucha gente a no solamente venir a este en vivo, sino también para que se comparta y esto ruede para que la iglesia de Jesús sea edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual es Jesucristo. Así que, bueno, gracias le damos al Señor y le pedimos al Espíritu Santo que ilumine el entendimiento de todos nosotros. Amén, pastor. Bueno, la pregunta el día de hoy, y quiero que el pastor se enfoque en esta pregunta para responder. Tómase el tiempo que tenga que tomarse, pastor, porque no hay más preguntas que solamente una. La pregunta es, ¿quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis 4 y 5? Hay varias versiones, mi hermano, muchos enseñan de lo que creen, de lo que piensan, pero muchos dicen que los 24 ancianos, 12 de las 12 tribus de Israel, las 12 de los apóstoles. Hay muchas versiones, mi hermano, pero el pastor va a responder el día de hoy a través de la palabra, va a dar varios versículos, estoy más que seguro, así que yo le pido a mi hermano una vez más que vayan a los versículos, lean para que después digan, no, es que no es así acá. También hay muchos que dicen que la iglesia pasa la tribulación, otros dicen que no, y hay una pregunta que es válida, y le preguntan, ¿dónde sale que la iglesia es retirada antes de los juicios? Muéstrame. Y muchas veces, hermanos, quedan con el signo de interrogación porque no saben qué responder. ¿Quién sabe el día de hoy, mis hermanos? El pastor va a dar una enseñanza y va a tener la experiencia, la sabiduría de explicarle ahora cuando le pregunten dónde está la iglesia antes de los juicios. Pastor, por favor, si nos puede responder esta tremenda pregunta de los 24 ancianos de Apocalipsis 4 y 5. Bueno, muchas gracias. Ante todo, le decimos que la palabra de Dios es la verdad. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dicho esto, las escrituras tienen la revelación del proyecto divino. Como está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces nosotros vamos a ir a las escrituras y pido, por favor, que usted vaya conmigo. Evidentemente necesito que lo haga rápido porque por el tiempo no podemos estar demorando, esperando que usted busque. Así que si tiene un teléfono donde tenga una Biblia, pueda buscar en una concordancia rápido los versículos, pues maravilloso. Bueno, muy interesante pregunta porque hay muchas teorías, como bien dice usted. En el seminario teológico donde estudié, estuvimos hablando de algunas de esas teorías. Y esas teorías, una de ellas es que son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas de Israel. Otros dicen que son 12 apóstoles y 12 personajes
que Dios va a revelar. Otros dicen, pues, que es la iglesia, ¿no? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Amén. Lo primero que tengo que decir antes de empezar a desarrollar es que los 24 ancianos es una figura profética del sacerdocio levítico. Dicho esto, Leví, o sea, los sacerdotes eran de la descendencia de Leví, ¿sí? Y cada línea levita tenía un anciano o una cabeza de familia. ¿De dónde sacamos esto? Bueno, ya lo vamos a ir a estudiar, que está en Primera de Crónicas y ya vamos a ir allá. Pero lo primero que tengo que decirles es que no pueden ser los 12 patriarcas porque los 12 patriarcas son uno por cada tribu. De hecho, de los 12 patriarcas, de los 12 hijos de Jacob, salen las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Así que, y los discípulos, pues, en este contexto tampoco podrían ser en el caso de la ley, pero en el Nuevo Testamento sí. Pero ya vamos a ver cómo se maneja esto de los 24 ancianos. Por ahora vamos a ir a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Como les dije, la figura de las 24 ancianos habla de 24 órdenes sacerdotales establecidas por el rey David en Primera de Crónicas, y ya lo vamos a ir a leer. Y entendemos que el sacerdocio levítico era una figura y sombra del verdadero sacerdocio que Cristo estableció como sumo sacerdote y cabeza a la iglesia, a aquellos que han creído en él, judíos y gentiles creyentes, que de los dos hizo un solo cuerpo, un solo sacerdocio, un real sacerdocio. ¿Ok? Dicho esto, pues entendemos que lo que revelaba el Antiguo Testamento, el templo, los utensilios, el sacerdocio, las vestimentas, todo tenía que ver con una sombra profética del verdadero tabernáculo y del verdadero sacerdocio celestial. Y está en Hebreos 8, versículo 1, que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿donde? En los cielos. Hablando de Jesús como sumo sacerdote. ¿Está viendo? La cabeza sacerdotal del sacerdocio es el sumo sacerdote. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ok, hablando de Cristo, sumo sacerdote, versículo 1, el cual se sentó a la diestra en la majestad en los cielos. Y luego dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Es decir, ¿dónde está ese verdadero tabernáculo? En los cielos, donde Jesús se sentó. En el versículo 1 lo aclara. O sea, Jesús es el ministro o la cabeza sacerdotal del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Es decir, no habla del tabernáculo de Moisés, sino del tabernáculo que erigió Cristo en los cielos. Versículo 3. Mire lo que dice. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Se ofreció a sí mismo, ¿verdad? Así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús viene de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Así, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Si Cristo estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pero cuando llegó a los cielos, Dios lo hizo sumo sacerdote del verdadero tabernáculo. Es decir, el tabernáculo de aquí en la tierra y el templo de Jerusalén eran una sombra
del verdadero tabernáculo que había en los cielos. Versículo 5. Los cuales sirven, mire lo que dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra. Diga conmigo, figura y sombra de las cosas celestiales. Como advirtió Moisés cuando iban a erigir el tabernáculo, mira, haz a todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque la ley da promesas terrenales y el nuevo pacto da promesas celestiales. Porque Cristo ganó el cielo, fue resucitado y arrebatado a los cielos y fue entronado y fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, dice el versículo 4, el 5, los cuales sirven como figura y sombra de las cosas celestiales. El sacerdocio levítico era una figura y una sombra del verdadero sacerdocio. El sacerdocio arónico, sumo sacerdote, que era Aarón, según la orden levítica, era una figura y sombra del verdadero sumo sacerdote que era Cristo. Ahora, mira lo que le dice. Como le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Por qué Dios mandó a erigir el tabernáculo a Moisés estrictamente conforme al modelo que Dios le había mostrado en el monte? Porque el templo terrenal o el tabernáculo terrenal solamente era una maqueta y una figura para mostrarle a los hombres la gloria y el templo celestial que había en los cielos. Son figura y sombra de las cosas celestiales. Maravilloso. Entonces, dice el 6 que ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto que está basado en mejores promesas. Promesas celestiales, o sea que el sumo sacerdote, Cristo en los cielos. Si estuviera en la tierra no sería sacerdote, porque si tuviera la naturaleza humana, él sería descendiente de Judá. Ninguna persona que no fuera levita podía participar del sacerdocio. Y si yo le digo que si Dios no hubiera establecido un nuevo sacerdocio, una nueva cabeza de la iglesia que es Cristo, usted y yo no pudiéramos ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque no somos levitas. Usted es levita, usted es descendiente de Leví. Yo sí, no. Ahora Dios estableció un nuevo pacto y estableció un nuevo sacerdocio. Cristo, Dios estableció. Si vemos el capítulo 5, versículo 7, y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, versículo 10, y fue declarado por Dios. ¿Quién lo declaró? Dios. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, que el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico y el templo y el tabernáculo solamente era figura y sombra. El Señor erigió un tabernáculo en los cielos. Si usted se diera cuenta, los sacerdotes levitas que ministraban en el templo vivían en el templo. Salomón construyó habitaciones para los sacerdotes en el templo. Y Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Porque nosotros fuimos hechos real sacerdocio bajo el sacerdocio de Cristo, como sumo sacerdote del sacerdocio celestial en el nuevo pacto que Él estableció en su sangre. ¡Wow! Entonces diga conmigo, el sacerdocio, el sumo sacerdocio, el templo, son figura y sombra de las cosas celestiales. Es decir, era profecía, era un anuncio profético. Realmente el sacerdocio levítico, el templo de Jerusalén, era una figura del verdadero tabernáculo, del verdadero sacerdocio. Ya entendiendo que Leví
Era una figura y sombra del sacerdocio, y de que Aarón era una figura y sombra del sumo sacerdote, que es Cristo, y que Cristo, cuando llegó al cielo, fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no constituido por descendencia, como dice la Biblia. Entonces, yo quiero decirte que el mismo soberano que estableció el sacerdocio levítico lo hizo con el propósito de que nosotros pudiéramos entender la revelación del sacerdocio celestial, cuyo cabeza y sumo sacerdote es Jesucristo. Ok. Ahora, entendiendo esto, quiero que vayan conmigo a Apocalipsis, capítulo 5, que es donde se revela la figura de los 24 ancianos en el cielo. Apocalipsis 5. Ok, vamos a leer primero el 4 y después el 5, pero vamos a leer los puntos más necesarios para no leerlo todo. Veamos el versículo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel y de trompeta de Dios, que hablaba conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, después del tiempo de la iglesia, que está en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Versículo 2. Y al instante, en un abrir y cerrar de ojo, al instante, yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo. Y el trono, uno sentado, y el aspecto sentado era semejante a la piedra de jaspe y de la cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto de la esmeralda. 4. Alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado a los tronos a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ok, quiero que analicemos cómo estaban los 24 ancianos. Ok. Wow. Alrededor del trono de Dios había 24 tronos. Primero, que habían tronos. Los tronos son para reyes, para reino, para gente que hereda reino. Ok. Vi sentado en los tronos 24 ancianos que evidentemente heredaron un reino porque estaban sentados en los tronos. Ahora, ¿cómo estaban vestidos? De ropas blancas. Acuérdese de eso porque lo vamos a leer más adelante. Ok. A 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Reino. Reino, porque tienen coronas de oro, tienen tronos y luego vestiduras blancas. ¿Qué representa la vestiduras blancas? El sacerdocio que usaban los sacerdotes levitas. ¿Se acuerda que figura y sombra de las cosas celestiales? Las vestiduras blancas las usaban los levitas. Entonces aquí podemos ver que los 24 ancianos tenían el real sacerdocio en su vida. Ahora, versículo, el capítulo 5, vamos. En el capítulo 5, versículo 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con los 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho
no se había hallado ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, uno de los 24, uno de los ancianos, plural, me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaban alrededor del trono, estaban en pie un cordero como inmolado, que es Cristo, que tenía 7 cuernos. Recuérdense que los cuernos tipifican reyes y el número 7 habla del reino o la plenitud del reino de Dios. 7 ojos que representan la omnipresencia de Dios, 7 la perfección o la plenitud, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Si ve espíritu, está con E minúscula, así que no es que hay 7 espíritus, sino que hay un solo espíritu, pero los 7 espíritus tipifican la omnipresencia del espíritu. 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, es decir, para estar vigilando a toda la tierra. Versículo 7. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del trono. Todos tenían arpas, copas llenas de oro, de incienso, que son las oraciones de los santos. Mire lo que cantaban los ancianos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolada y con tu sangre nos has redimido. Mira lo que dicen los ancianos. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Mira lo que dicen los ancianos. Nos has redimido con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo, tribu y nación. Si son redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, ¿cómo son 24? Ya vamos a entender por qué 24. Los ancianos cantaban que ellos habían sido redimidos. Los ancianos son lavados por la sangre de Cristo. Los ángeles no fueron lavados por la sangre de Cristo. Los hombres sí. Y dice, con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has comprado a precio de sangre para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y tribu y nación. Ahí estaban todos los creyentes de todas las edades, de todos los tiempos, de todas las lenguas, de todas las naciones, de todos los pueblos, redimidos por la sangre de Cristo. Si seguimos leyendo el versículo 10, nos confirma. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Si tú estás viendo, Juan no está hablando de un hecho en el momento. Juan está viendo un hecho del futuro, cuando los redimidos de todo linaje, lengua y nación estarán en el trono de Dios. Y dice que fueron redimidos de todas las naciones. Y versículo 10 dice, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los ancianos reinarán sobre la tierra y son reyes y sacerdotes. Por eso es que lo vimos con tronos, coronas, y también lo vimos vestidos de blanco, de lino fino, blanco, limpio y resplandeciente. El reino sacerdotal. Estos son, los 24 ancianos son redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación, que fueron hechos reyes y sacerdotes. Y dice, rey, y reinaremos sobre la tierra. Están en el cielo y están diciendo que van a reinar sobre la tierra, están anunciando la segunda venida. Sé que van a venir con Cristo a reinar los 24 ancianos. Ahora, si son redimidos de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y son real sacerdocio, ¿cómo es que son 24? Ya vamos a ver. Versículo 11, mire. Y miré a oír la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes,
y de los ancianos. Mira que ya no dice 24, dice de los ancianos, plural. Y su número era millones de millones. Entonces no son 24 como la gente cree. Entonces, ¿por qué había 24 tronos? ¿Por qué había 24 ancianos? ¿Por qué tenían 12 coronas? Porque el número 12, perdón, el número 24 habla de la plenitud sacerdotal, y ya la vamos a ver. Las 24 órdenes sacerdotales davídicas, que no pueden ser los 12 patriarcas porque no todos eran levitas. Dios estableció las 24 órdenes levíticas para los levitas, para los sacerdotes. Y como empezamos leyendo, dice la Biblia que el sacerdocio, el templo, son figura y sombra de las cosas celestiales. Hay otro versículo donde dice, no la imagen misma de las cosas. Entonces, ¿cuánto eran los ancianos? Millones de millones, junto a los ángeles y junto sí, a los porque dice su número, dice, su número. Millares de millares, dice otra versión. Sí, sí. Entonces, ¿por qué entonces dice que son 24? Detrás de cada trono hay multitudes de redimidos que heredaron el reino. Alrededor había 24, pero detrás de esos 24 había, ya lo vamos a ver en Crónica. Ahora, cuando yo estaba preguntándole al Señor sobre que me diera sabiduría, wow, siento la presencia de Dios. Yo no sé si usted ha leído, porque la identidad de los que estarán al frente del trono, nadie lo sabe. Seguramente los 12 apóstoles puede ser que estén allí, o puede ser que no. ¿Sabe por qué? O sea, los 12 apóstoles van a estar ahí, o sea, pero adelante, porque detrás de cada hilera de ancianos hay multitudes de redimidos. Como ya lo vimos, su número era millones de millones. Y los ancianos son redimidos de todo linaje, pueblo y nación, que heredaron el reino, se sentaron en trono, tuvieron coronas de oro y vestiduras blancas, real sacerdocio. El versículo 10 lo dice, nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Son hombres que recibieron el reino. Ahora, interesante esto, porque yo no sé si usted ha leído la historia cuando la mamá de los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, le rogaron al Señor que en sus reinos sus dos hijos se sienten, uno a la derecha y uno a la izquierda. Sí, sí. Y Jesús le dijo, ¿pueden beber de la copa que yo he de beber? Podemos, dicen. Y si beberán, le dice. Pero sentarlo a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, sino a quien el Padre lo ha preparado. Nadie sabe la identidad. Es más, ni siquiera los apóstoles. Jesús le dijo, no, yo voy a garantizar a Pedro y a Juan ahí. No. El Padre, no es mío darlo, sino del Padre. O sea que nadie sabe la identidad. Pero lo que sí puedo decirte es que no son los 12 patriarcas. Porque ya vimos que son redimidos por la sangre de Cristo de todo el linaje, pueblo y lengua y nación, y su número es millones de millones, así que no son 24, son millones de millones, millares de millares, redimidos, que evidentemente hay 24 órdenes sacerdotales del real sacerdocio, cuyo en el cielo Cristo es sumo sacerdote, no Aarón. Ahora, como vimos en Hebreos capítulo 8, las cosas de la ley, el templo, el sacerdocio son figura y cosa de las cosas celestiales y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. ¿Por qué entonces lo de los 24? Vamos a ir, por favor, a Primera de Crónicas, capítulo 23. Recuérdense que David es un tipo de Cristo, figura y sombra del Mesías.
David fue un Mashiach, fue un Cristo, fue un ungido. David fue a quien Dios confirmó el reino davídico y le dijo, no faltará de tu descendencia que se siente sobre el trono de David. Dios confirmó el reino davídico a David. Y por eso el Mesías, Yeshua, Jesús, decían hijo de David. Ciertamente biológicamente no era hijo de José, pero sí legalmente, y además María también era descendiente de David. Era judía de Judá. Nació en Belén de Judá conforme a lo que estaba escrito. Ahora mire esto, David antes de morir, capítulo 23, versículo 1 de Primera de Crónicas, dice esto. Siendo pues David ya viejo, lleno de días, hizo a Salomón su rey, a Salomón su hijo, rey sobre Israel. Y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes levitas, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas o ancianos, contados uno por uno, 38,000. Bueno, entonces empieza a distribuir el orden, ¿verdad? Vamos a adelantarnos para no leer todo esto porque el tiempo se nos va. Usted lo puede leer en su casa. Exacto. Y vamos a ir al versículo, capítulo 23, 27 en adelante. Así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví. ¿De los hijos de quién? Leví, de 20 años arriba. Y estando bajo las órdenes de los hijos de Aarón para administrar la casa de Jehová, porque Aarón en ese momento era el sumo sacerdote, o la descendencia de Aarón. Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para administrar la casa de Jehová en los atrios y las cámaras y en la purificación de todas las cosas santificadas y en las demás obras del ministerio de la casa de Dios. Entonces, bueno, vamos a saltar al capítulo 24. Entonces aquí estamos viendo que era a los sacerdotes levitas, a los hijos de Aarón, ¿verdad? A los que servían en la casa de Jehová. Capítulo 24, versículo 5. Dice, Primera Crónica 24, 5. Los repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque los hijos de Eleazar y los hijos de Itamar hubo príncipe del santuario. ¿Príncipe de qué? Del santuario, y príncipe de la casa de Dios, o cabezas sacerdotales o ancianos, ¿sí? Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió su nombre en presencia del rey y de los príncipes, y adelante de Sadoc, el sacerdote, y Abimelech, hijo de Abiatar, y los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte tocó a Joribit, la segunda a Gedalías, la tercera a Arín, la cuarta a Zorín, la quinta a Malquías, la sexta a Mijanín, la séptima a Cos, la octava a Días, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Joaquín, la decimotercera a Jupa, la decimacuarta a Jezbet, la decimaquinta a Bilda, la decimasexta a Imer, la decimaséptima a Jesir, la decimoctava a Afses, la decimanovena a Petaías, la vigésima a Jezequiel, la 21ª a Joaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaía y la 24ª a Masía. Estos fueron distribuidos para su ministerio, para que entren en la casa de Jehová, según le fuese dado por Aarón,
su padre, de manera que la había mandado Jehová, Dios de Israel. Las 24 órdenes sacerdotales, 24 líneas sacerdotales levíticas que servían por turnos en el santuario de la casa de Jehová. Por eso es que vimos en los días de la venida de Cristo y de Juan el Bautista, cuando el ángel Gabriel se presenta, porque a Zacarías, papá de Juan el Bautista, te tocaba el turno según el orden de son los sacerdotes para ministrar en la casa de Jehová. O sea, que habían 24 órdenes sacerdotales dirigidas por 24 ancianos de las casas levíticas que distribuían multitudes de levitas que ministraban en la casa de Dios, y cada línea sacerdotal le tocaba turno, un día 1, 2, 3, hasta la número 24, y todos los sacerdotes que estaban por esa línea ministraban según los turnos en la casa de Jehová. Si aquí vemos Jesús y Hebreos capítulo 8 dice que el sacerdocio y que el santuario son figura y cosa de las cosas celestiales. Esto es profético. Las 24 órdenes levíticas representaban al sacerdocio celestial, y las 24 órdenes que son conocidas como 24 ancianos, pero no son 24, son millones de millones, ¿verdad? Pero están repartidas en 24 líneas sacerdotales. Ahora, ¿quiénes estarán al frente de la casa paternal, sacerdotal como ancianos? Todos los que son pastores de la iglesia. Porque Dios estableció las iglesias bajo ancianos. Y ya vamos a ver un poquito eso más adelante, las 24 órdenes. Que David, como el rey, tipificando a Cristo, puso las órdenes sacerdotales y estableció las órdenes levíticas para ministrar en la casa de Dios. Esto es profecía. Si vemos en el capítulo 25, también la distribución de los músicos y cantores levitas de la casa de Asaf y de Jedutún, Emán, Asaf, Emán y Jedutún, también se organizan por 24 órdenes. Desde el versículo 9, el versículo 8 dice, echaron pues suertes para servir por turno, ¿viste? Para servir por turnos, entrando en el pequeño con el grande, lo mismo al maestro con el discípulo. La primera suerte salió Asaf, José, la segunda Gedalía. Bueno, si leemos hasta el versículo 24, la 17ª a Josbecasa, sus hijos y sus hermanos, ¿ves? Cada orden tenía la familia entera. Y leemos el versículo 31, la 24ª para Rosmi Ezer con sus hijos y sus hermanos, 12. Es decir, 24 órdenes levíticas de cantores también, sí, para servir o cantar por turnos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué son 24 ancianos? Porque son 24 órdenes, pero no son 24, son millones de millones redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, que Dios los va a hacer reyes y sacerdotes cuando lleguen al cielo, le entregará tronos, coronas de oro y vestidura blanca. Entonces, no son 24, son 24 órdenes. Por eso es que dicen los 24 ancianos, porque cada anciano tiene una multitud de ministros o sacerdotes que heredaron el reino, ¿sí? Y que bajo el gobierno de David, el reino davídico, se estableció para ministrar en la casa de Jehová. Los levitas, nadie más. Entonces, claramente, los levitas eran figura y sombra del verdadero sacerdocio. Aarón era figura del sacerdocio de Cristo y la iglesia es representación del sacerdocio levita. Si no se acuerdan, cuando los principales sacerdotes rechazaron a Jesús, Jesús le dijo, el reino de Dios es quitado de ustedes y dado a los frutos, dado a gente que produzca los frutos de él. Y Dios estableció un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 8, un sacerdote celestial,
Y sencillamente el número 24 es representativo a las 24 órdenes sacerdotales levíticas, porque era una figura del verdadero sacerdocio. Claro. Entonces no son 24, son redimidos de todo linaje, pueblo y lengua y nación, que están metidos en 24 órdenes del reino sacerdotal divino. Vamos a ver algo. ¿Por qué yo digo que los ancianos están constituidos por la cabeza paternal de un pastor? Yo quiero que vaya conmigo a Pedro, a Tito. Todo el sacerdocio de Cristo, toda la iglesia está administrada por una cabeza sacerdotal, está gobernada por Jesucristo. Es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero Cristo es la cabeza del varón y Dios establece ministerios de hombres que dirijan la iglesia bajo el señorío de Jesús, bajo los mandamientos de Cristo. Si usted ve el Tito, ya, me perdí por aquí. Ok. Ok, después, antes de Filemón. Tito capítulo 1, versículo 5. Dice, Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, las iglesias son presididas y establecidas por ancianos. Anciano no está diciendo de vejez, de edad. La palabra anciano viene de la palabra griega presbútero, que significa supervisor, cuidador. Por eso es que en Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia, al cuidador, al mensajero, al anciano, porque tiene la madurez espiritual para cuidar a los pequeñitos. Entonces, Pablo le dice, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. En Juan capítulo 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Pero hay otras ovejas que yo debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. O sea, no puede haber un rebaño sin un pastor. Porque el sacerdocio levítico también tenía la cabeza sacerdotal, que era Aarón, y que digamos que como el pastor, que administra la casa de Jehová, pero los hijos de Aarón también eran sacerdotes y eran los que iban a heredar el sumo sacerdocio. Y detrás de ellos estaba toda la línea de los demás levitas que eran ministradores de la casa de Jehová según el orden que David había establecido en Crónicas 23, 24 y 25. Tanto de los cantores como los que servían, los que sacrificaban. Habían turnos, 24 órdenes. Entonces, quiero que vamos a Primera de Pedro capítulo 5. Vea esto. Primera de Pedro capítulo 5. Yo estoy aquí maravillado, hermano. Yo te les digo algo, esto a mí me maravilla, de verdad. Miren lo que dice Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos, mira, aquí les habla a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro también, como apóstol de Jesucristo, era anciano. Porque Jesús le dijo, pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Más que a estos, pastorea mis corderos. O sea que Jesús dejó a Pedro como encargado de la iglesia para cuidarla. A los corderos que Jesús estaba dejando porque él se iba al cielo. Entonces, en el capítulo 5, Pedro le habla a los pastores, a los ancianos, y le dice, ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, también con ellos,
y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Wow. Los ancianos, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también, al igual que todos los ancianos, participantes de la gloria que será revelada. Wow, sigo leyendo. Apacentar la grey de Dios, ¿viste? Está hablándole a los pastores. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca, versículo 4, vea esto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de los ancianos, ¿ves? Que los ancianos son los pastores. No está hablando de ancianos de vejez, está hablando de los ancianos de madurez espiritual, de los que cuidan la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por padecer, cuidar las ovejas, por cuidar las ovejas, Dios le ha prometido gloria a los ancianos. Por eso dice, a los ancianos que están entre vosotros, versículo 1, yo, anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, yo también, que soy también participante de la gloria. ¿Y dónde vamos a recibir la gloria? Cuando la iglesia sea arrebatada. Filipenses capítulo 3, versículo 21 dice, y nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces le dice a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que también participaré de la gloria con ellos, ¿sí? De la gloria que será revelada. Cuiden de la iglesia de Dios, pero los ancianos son los pastores. Y luego el versículo 3 dice, y cuando, el 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores por cuidar la iglesia bien, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Está hablando de la corona de gloria, corona de oro. Mía es el oro, mía la plata. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque siempre el oro estaba relacionado con la gloria, el esplendor, brillo. Y justamente la corona incorruptible de gloria. Ojo, donde dice, haced tesoro en los cielos, donde ladrones no minan ni hurtan. No es oro corruptible, es oro, coronas de oro, corona de gloria, corona eterna. Para los ancianos son los pastores que cuidan la grey. Y todas las ovejas del Señor redimidas, que tiene también heredera del reino, junto a sus pastores van a ser arrebatados al cielo. Y cada línea sacerdotal celestial estará presidida por su pastor o anciano, y detrás toda la congregación. Claro. Porque por eso dice, andará andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y vendrá con júbilo trayendo sus gavillas. Las primicias, Señor, aquí está lo que me diste. La parábola de los talentos. Me diste 2, te regreso 4. Entonces, claramente todos los pastores se meterán en 24 órdenes, por eso son 24 ancianos. Claro. Pero detrás de cada anciano hay multitudes de ancianos y multitud. Por eso son líneas sacerdotales de ancianos. Y toda la grey que sirvió al Señor bajo esos ancianos. Claro. Por eso que el número era millones de millones. Son las iglesias de toda la generación. Wow. Está tremendo. Ahora, ¿quiénes estarán al frente de los 24? Nadie. Jesús le dijo a los discípulos, no es mío darlo, sino del Padre, y será dado a quienes está preparado.
Claro. O sea, ni siquiera para los apóstoles era, pues, ganado por ser apóstol, sino el Padre lo ha determinado. Pero lo cierto es que detrás de esos 24 hay millares redimidos por la sangre de Cristo, de todo linaje, pueblo y nación, y su número era millones de millones, que heredaron el real sacerdocio. Es decir, Juan, el apóstol, está viendo la revelación de la iglesia en el cielo, entronada, coronada y vestida de sus vestiduras blancas. Por eso a Sardis le dice, hay unos pocos que no han manchado su vestidura y caminarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Por qué sabemos que la iglesia? Si vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, por favor, vaya conmigo. ¡Wow! Yo estoy impactado, esto me maravilla. Bendito sea Dios. Claro, los ancianos dicen, y nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdote, porque está viendo un evento futuro que ya estará, que está consumado en la revelación. Todavía no está hecho, nosotros no estamos en el cielo, pero para Dios ya sucedió. Eso Porque sí. Dios ve el futuro. Ahora, ¿quiénes de nosotros van a estar ahí? Es lo que nosotros no sabemos, Dios sí sabe. Sí. Y yo le digo al Señor, mira estas palabras. Yo le digo al Señor, Señor, yo sé que tú vas a desechar a muchos. También veo falsos profetas. Y a uno le digo, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Cierto. Pero yo no quiero ser uno de esos, Señor. Ten misericordia de mí. Yo sí quiero estar entre ellos. Si me tienes que regañar, regaña. Si me tienes que reprender, reprende. Si me tienes que corregir, pero yo quiero estar en la gloria contigo. Amén. Mire, vea, Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias. Recuérdense que el capítulo 5 y 4, el 4 y el 5 es presidido por el 2 y el 3. Y el mensaje del 2 y el 3 es para la iglesia. ¿Ok? Vamos a ver. Capítulo 2. No, el versículo, yo le voy a decir cuál versículo. Porque de las 7 promesas hay algunas claves para los 24 ancianos que lo voy a ver aquí. Ok. El versículo ya va. Ok. Capítulo 2, versículo 26. Recuérdense lo que dijeron los 24 ancianos de lo que leímos. Reinaremos sobre la tierra. ¿Se acuerdan? Fuimos redimidos de todo linaje y pueblo de Dios y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Okay? Versículo 25 dice, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como el vaso a la alfarera, como yo también la recibí de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Y dice, si guardan mis obras hasta el fin, si vencen, yo les daré autoridad sobre las naciones. Fíjate tú que dice, les daré. Todavía no hemos heredado el reino. Les daré cuando venzan, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones en el tribunal de Cristo después del arrebatamiento. Por eso que los ancianos estaban sentados en tronos con corona de oro y dice, Dios nos ha redimido de todo linaje, lengua y nación y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso está en el capítulo 5. En el versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿A quién se le prometió reinar sobre la tierra? Capítulo 2, versículo 26 al 27. Y el 27 dice, el 26, perdón, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y reinaremos sobre la tierra. Ahí están los ancianos.
Ok. Y esta promesa es para la iglesia. El que tiene oído, oiga. Ok, vamos a ver otro. En el capítulo 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, en vestiduras blancas, porque son dignas, porque no mancharon su vestidura. ¿Sí? Versículo 5. El que venciere, ¿quién? El que venciere, ¿quién? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y lo confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles allá en los cielos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le daré al que venciere que se vista de vestiduras blancas. Vamos a Apocalipsis 5. O el 4, mejor dicho. El 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4 de Apocalipsis. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Le daré que se vista de vestiduras blancas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? La iglesia que en el capítulo 5 aparece en el cielo. Los que vencieron, los que fueron arrebatados, Dios le vistió de vestiduras blancas, el real sacerdocio. ¿Ok? Y eso se lo prometió una iglesia. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una promesa para las iglesias. Así es. Y seguimos, capítulo 3, versículo 21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Dónde está Jesús sentado a la diestra del Padre? Amén. ¿Dónde están los 24 ancianos en Apocalipsis 4? Alrededor del trono del Señor. Al que venciere, versículo 21, Apocalipsis 3, 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa de las vestiduras blancas, la promesa del trono, la promesa de reinar sobre la tierra, la promesa de la corona incorruptible de gloria. ¿Para quién es? Para la iglesia. ¿Cómo están vestidos los ancianos? Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, que son las 24 órdenes sacerdotales, y vi sentado en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. En los tronos le daré que se siente conmigo en mi trono. Vestiduras blancas, al que venciere, le daré que se vista de vestiduras blancas. Y pues las coronas, cuando aparezca el príncipe de los pastores, le dará la corona incorruptible de gloria, corona de oro, corona del reino de Dios. Heredaréis el reino. Jesús le dijo a los discípulos, no teman manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que posee y haced mi limosna en los cielos. Hagan tesoro en los cielos. Hay un reino preparado allá arriba. Y los vendré a buscar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces la promesa es para las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa para la iglesia. Amén. Entonces los ancianos en el capítulo 5, que aparecen en el capítulo 5, son, versículo 9, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido. Los ancianos decían eso. Oh, Dios mío. Nos ha redimido de todo linaje, pueblo y lengua y nación. Evidentemente no son 24, es la iglesia.
que fue redimida de todos los pueblos, de todas las lenguas y de todas las naciones. Versículo 10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reino sacerdotal. Me gusta como dice la versión textual de la Biblia, porque dice, nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, porque la vestidura es blanca de los sacerdotes, pero el trono es de los herederos del reino. Entonces Dios fusionó a Leví y a Judá, los reyes y sacerdotes, en un solo en Cristo. Cristo es el rey y Cristo es el sumo sacerdote. Y todos los que están en Cristo heredarán el reino sacerdotal. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes son los 24 ancianos? No sabemos quiénes son los que estarán adelante, pero detrás de cada uno estarán los ancianos de todas las iglesias, los pastores que de verdad hicieron bien su trabajo y guiaron bien a la gente a Cristo. Y detrás de esos pastores estará toda la grey que ellos pastorearon y sirvieron a Cristo como un solo cuerpo, y reinarán y heredarán el reino todos bajo el orden de ancianos, bajo las 24 órdenes de ancianos. Los que estarán al frente del Padre es el que sabe, pero detrás de cada anciano hay una multitud redimida de todas las naciones. Y como dice el capítulo 5, el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, o como dice la versión textual, miriadas de miriadas, millares de millares. Entonces, no eran 24. Son redimidos de todas las naciones. ¿Y a quién Cristo redimió con su sangre? A los hombres. ¿Y a quién Dios va a hacer real sacerdocio según la Biblia? Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Entonces la iglesia del Señor, constituida por iglesias donde hay ancianos que sirven y administran la casa de Dios para servir al Señor. Recuérdense que todo lo que hay en la ley es figura y sombra del verdadero sacerdocio. David es una sombra del verdadero rey. Como dice, y saldrá un tronco de la vara de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Rey de Reyes, sumo sacerdote, ha puesto un linaje de sacerdotes que estarán alrededor de su trono para reinar con él, para rendir honor al Padre que nos amó. Aleluya. Y para juzgar tanto a los ángeles como a los hombres, según 1 Corintios capítulo 6. Maravilloso Dios. Ahora, la pregunta es, dame una razón que la iglesia no va a estar antes de los juicios. Porque Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 está hablando del mensaje de las 7 iglesias. Y se le da la promesa de heredar el reino sacerdotal, como acabamos de leer. Los tronos, la corona, el reino, las vestiduras blancas. Cuando leemos el capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto, ¿qué? Del mensaje que se le da a las 7 iglesias. Después de esto, ¿qué? Después de las iglesias, después de la revelación de las iglesias, Juan ve una puerta abierta en el cielo. ¿Qué significa eso? Un portal espiritual. Y dice que la primera voz que oí como de trompeta. ¿Cuál es la primera voz? Capítulo 1 de Apocalipsis. Mira lo que dice.
Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Una gran voz como de trompeta. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. La voz como de trompeta. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 1. Después miré aquí una puerta abierta en el cielo y oí detrás de mí, y la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo, digo, sube acá. Todos los que están en el sepulcro oirán mi voz, sube acá. Voz como de trompeta, la trompeta de Dios, voz de mando, sube acá. El arrebatamiento, hermano. Dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. ¿Qué cosas sucederán después de esta? Después de estas, ¿cuáles? De las que había hablado. De la iglesia. Después de la iglesia, sube al cielo, que te voy a mostrar lo que va a pasar. Después de este, sube acá. Después de que la iglesia suba al cielo. Porque en el capítulo 4 y capítulo 5, Juan ve la iglesia en el cielo. La ve coronada, redimido de todos los pueblos, entronada. Y por eso en el versículo 10 del capítulo 5 dice, y nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, estaban esperando la segunda venida para venir a establecer el reino. Entonces Juan ya no ve la iglesia en la tierra, sino que la ve coronada, la ve entronada en el cielo. Esto lo está diciendo proféticamente que Dios ha estado preparando a la iglesia para su venida, corrigiendo, reprendiéndola, exhortándola como su Señor por el Espíritu, preparándola para la venida y exhortándole a enderezar su rumbo para que esté preparado para la promesa. A 5 de las 7 iglesias se le llama el arrepentimiento, solamente 2, que Esmirna y Filadelfia, estaban fieles. Es decir, siempre Dios, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, y luego le muestra a Juan la iglesia en el cielo. Si vemos 4 y 5, la iglesia está en el cielo, en la figura de los 24 ancianos, y luego en el capítulo 6, a partir del segundo sello, el versículo 3, se empieza a desatar los juicios del Cordero. Porque hay gente que dice que la ira de Dios y la gran tribulación es en la mitad de la tribulación hasta la segunda venida de Cristo. Y tienen razón. Las copas de la ira se van a derramar en los últimos 3 años y medio de los 7 años de la profecía de Daniel. Pero ven acá, es que los sellos también son juicios. Porque ¿quién desata los sellos? El Cordero. Eso quiere decir que ya no hay más gracia, sino que el Cordero desata juicios. Guerra mundial, segundo sello. Hambruna, tercer sello. Cuarto sello, hambre, peste y muerte, fieras. Cuarto sello, persecución para los que se llamen cristianos. Pero quinto sello. Sexto sello, un terremoto mundial y preparándose para el séptimo sello, que son las 7 trompetas. Los primeros 4 sellos son conocidos como los principios de dolores. Jesús, hablando a Mateo 24, dijo, y se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Segundo sello, tercer sello, cuarto sello. La iglesia no está en la tierra porque Cristo es el esposo de la iglesia. Y quien desata estos juicios no es el diablo, es el Cordero de Dios. La iglesia no necesita ser probada en la tribulación porque tiene 2000 años de ser probada. Todavía persiguen a nuestros hermanos, todavía los matan, los musulmanes les cortan las cabezas, todavía hay hermanos muriendo, todavía hay hermanos siendo perseguidos en el mundo. O sea, ¿qué la iglesia necesita? Pero estos son el diablo persiguiendo a los fieles y Dios probando a su iglesia para ver si son fieles hasta la muerte. Como se lo dijo Jesús a Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero los juicios de la gran tribulación, capítulo 6, a partir de los sellos, son juicios. El Cordero desata los juicios para castigar a los que rechazaron el evangelio.
¿Entienden eso? Según Juan, ve a la iglesia en el cielo, redimida de todo linaje, entronada, coronada, vestida de vestidura blanca, como te lo promete en el capítulo 2 y capítulo 3. Es un mensaje para la iglesia. Y el número de los ancianos era millones de millones, y las órdenes 24 de ancianos no son 24, son 24 órdenes levíticas, que era una figura del verdadero sacerdocio celestial. Y su número era millares de millares, redimido de todo linaje, pueblo y lengua y nación, cuyo Dios, según la revelación, los hizo reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Y eso es una promesa que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso Pedro dijo, ancianos, a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, participante de la gloria de Cristo, participante de los padecimientos de Cristo, testigo de los padecimientos de Cristo, que también seré participante en la gloria que será revelada. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria, porque los ancianos, las iglesias están presididas por ancianos, por pastores. Entonces, la iglesia ya está en el cielo antes de abrir los sellos, según la revelación del Apocalipsis. Ahora, si usted quiere argumentar a lo que la Biblia revela, no, pastor, que eso no es un orden cronológico. ¿Y quién eres tú para decir que no, si Dios lo reveló en ese orden? Si Dios lo reveló en ese orden, ¿por qué tú dices que no? Porque Dios no reveló primero los sellos y después la iglesia en el cielo. Exacto. Y te voy a demostrar que ese es el orden cronológico. Capítulo 1 de Apocalipsis. Versículo 19. Versículo 19. 1 de Apocalipsis, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. ¿De cuáles de estas? De las cosas que son. Escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de las cosas que son. Si tú ves, Apocalipsis está escrito así. Juan se sujetó al orden que Dios le reveló. Las cosas que he visto. Primero, las cosas que he visto. Capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder. La revelación en gloria. Y si usted ve en el versículo 9, o el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, versículo 11, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, las cosas que has visto, ¿ves? Lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y dice que cuando se volvió, vio en medio de los candelabros, en el versículo 13, 7 candelabros y en medio de él al Hijo del Hombre, vestido de gloria, sus ojos como llama de fuego, sus pies como blanco, su cabello como blanca lana, sus pies como bronce bruñido, su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Él vio la revelación glorificada. Juan no había visto a Jesús glorificado. Juan había visto a Jesús resucitado. Pero aquí se le revela y dice que Juan cayó como muerto. Y él le dice, no temas, yo soy el primero y el último que estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Se le revela Jesús. Las cosas que ha visto, capítulo 1. Luego, versículo 19, escribe las cosas que ha visto y las cosas que son. Las cosas que son las 7 iglesias. Porque en el tiempo de Juan existían las iglesias. Estaban operando y las iglesias de Asia Menor, Esmirna, Teatira, Pérgamo, eran iglesias reales que estaban en Turquía, en aquel entonces llamado Asia Menor. Y que representan la totalidad de la historia de la iglesia porque son 7 números de plenitud. Hablando de una iglesia en apostasía y un remanente fiel. Si vemos la última iglesia, al lado de la Odisea, la séptima, es una iglesia materialista. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. Estamos en los días finales y estamos viviendo en los tiempos de la última iglesia.
Yo me he enriquecido y no tengo ninguna cosa de necesidad. Soy bendecido en victoria y qué bueno que seas bendecido porque Dios prospera. Pero para que practiquemos el amor, no para que seamos egoístas. Y para que se nos olvide que Dios es el que nos da todas las cosas. ¡Wow! Entonces, las cosas que ha visto, la revelación de Jesucristo, capítulo 1, las cosas que son las 7 iglesias y las cosas que han de ser después de esta. Capítulo 4, el arrebatamiento, sube acá. Capítulo 5, la iglesia vestida de gloria. Capítulo 6, el comienzo del día del Señor con los 7 años. Los principios de dolores, los primeros 3 años y medio, que son los primeros 4 sellos, y luego las copas de la ira, las trompetas, todo en la segunda mitad de la tribulación. Hasta los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, Juan siguió la estructura que el Señor Jesucristo le reveló, hermano. ¿Quién es usted para decir que no es así? Si este es el orden que Dios le dijo que escribiera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. El apóstol Pablo también revela este orden. Wow, es tremendo eso. Versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, versículo 3, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán los principios de dolores, las contracciones, y luego el gran dolor, el tiempo de la ira, que es la gran tribulación, la segunda mitad. Los principios de dolores, los primeros 3 años y medio, que es conocido como las contracciones de un dolor de parto, y van a ir a aumento hasta el gran dolor, que es cuando la pelvis se abre y el niño sale. En la segunda venida de Cristo, donde Dios va a juzgar con vara y hierro y pisa el lagar de la ira del Dios Todopoderoso, la segunda venida. Mire usted. Dice, cuando diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Por qué dice sobre ellos? No, porque Dios va a resguardar la iglesia en la tierra. No, dice la Biblia que la hora de la prueba vendrá sobre el mundo entero. No habrá lugar donde la gente pueda esconder. Ahora, si usted lee, estamos en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, Pablo habla del arrebatamiento. Dice, decimos esto en palabras del Señor, que nosotros los que vivimos no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, a la casa del Padre, a ser tronados y coronados como los 24 ancianos, como el real sacerdocio, redimido para Dios, tronado y coronado en los cielos. Y luego, en el capítulo 5, que es una continuación del capítulo 4, porque quiero decirte, hermano, que esto es una carta apostólica. Y las cartas en la antigüedad no tenían capítulos ni versículos. Una carta es parte de un todo. Y Pablo viene hablando en el capítulo 4, 16 al 18 del arrebatamiento, y luego el capítulo 5, que no tenía capítulo, sino que era una continuación de revelación del apóstol Pablo, habla de la destrucción repentina cuando digan paz y seguridad. Que es lo que nosotros hemos estado hablando sobre este tema de Israel y Palestina. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? El arrebatamiento va a suceder y después vendrá la destrucción. ¿Cómo revela Apocalipsis? En el capítulo 2, capítulo 3 llama a la iglesia a arrepentirse y se le da promesa. En el capítulo 4 se muestra la puerta abierta en el cielo y el Señor le dice con voz de trompeta, sube acá, tipo del arrebatamiento. Luego se aparece la iglesia vestida de gloria, tronada, coronada, redimida de todos los pueblos, su número de millones, que va a reinar sobre la tierra en el cielo. Y luego en el capítulo 6 se abren los sellos.
Aquí Pablo habla que el arrebatamiento sucede y después vendrá la destrucción repentina. Y en el 1 Tesalonicenses 5:9, Pablo lo aclara. 1 Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Claro, pastor, pero es que Dios no nos ha puesto para ira, porque es que la iglesia será sacada antes de los juicios de las copas de la ira de Dios. No, porque la copa de la ira de Dios es para los que tienen la marca de la bestia. Lea para que usted vea, es para los que tienen la marca de la bestia. En todo caso, si la iglesia se resguardara, no se dará a marcar, la ira de Dios no le va a caer, porque es para los que tienen la marca. No, hermano, es que los sellos también es ira. El Señor desatará y se quitará la tierra de la paz y que los hombres se maten unos a otros. Y luego el tercer sello, habrá hambre y habrá encarecimiento y del precio de los alimentos. Y luego el cuarto sello, habrá pestes y hambre y terremotos. Parte de la tribulación de los principios de dolores, que son los sellos. Y luego el séptimo sello, que son la consumación de la ira del Cordero. Si vemos Apocalipsis capítulo 6, los sellos son la ira del Cordero. Apocalipsis capítulo 6. Y Dios no nos ha puesto para ira. El Cordero no le va a caer a palo a su iglesia, si es su esposa, si eso es redimida. Abraham le dijo a Dios, castigarás al justo con el impío. No haga tal cosa el Dios del universo, el juez justo. Y Dios le dijo a Abraham, si viene 50 justos, no destruiré Sodoma y Gomorra. Y lo destruyó porque no había nadie. Y al único lo sacó de Sodoma. Al otro, porque era sobrino de Abraham y él intercedió, era justo. Dios libró a Noé, pero Dios le hizo un arca porque iba a haber un diluvio. No se lo llevó al cielo porque era necesario que se multiplicara sobre la tierra después de la destrucción de todos los hombres. Pero la Biblia dice que esta vez será con fuego y habrá bombas nucleares y todo esto. Va a haber hambre, peste, la naturaleza será afectada, las aguas, hermano, será terrible, no habrá lugar. ¿Quién no va a sufrir la ira del Cordero? Vean, Apocalipsis capítulo 6. En el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse el pie. Versículo 16, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado del trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Los 7 sellos. Wow. Perdón, el séptimo sello, que son las 7 trompetas. Pero es que los otros sellos también son ira del Cordero. Son los principios de dolores. Claramente el séptimo sello, que son las 7 trompetas, son juicios más terribles que los primeros. Pero los sellos son ira del Cordero. Y Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. La Biblia revela que Dios le ha prometido, no juicio a la iglesia, sino le ha prometido el reino. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso que cuando estamos viendo que el mundo está a punto de desatarse una guerra mundial nuclear, como lo revela Apocalipsis capítulo 6, versículo 3, nos dice que el arrebatamiento va a suceder en cualquier momento y que estamos en el tiempo de la venida de Cristo por la maldad que hay en la humanidad y por la apostasía que hay en la iglesia, como la Odisea. ¿Tú crees que Dios, mire, vea, Apocalipsis 4, capítulo 3, Apocalipsis 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Usted cree que a quién le está hablando aquí? Nosotros hemos usado este versículo para evangelizar y está bien, se puede usar. Pero este versículo se le está hablando a una iglesia, la iglesia de la Odisea. Versículo 14, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea.
¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Y abre la puerta y entraré en él. ¿Por qué no estaba Jesús ahí? Porque ellos se volvieron idólatras, amor al dinero. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, estoy próspero y de ninguna cosa tengo necesidad. Estamos viendo una iglesia hoy que busca a Dios porque quiere que lo prospere, que le dé negocios. No porque quieren agradarle, no porque quieren obedecerle. Quieren ser millonarios y espera que un profeta le profetice que va a tener muchas empresas. Pero ni siquiera está pensando bendecir a la gente con eso, sino deleitarse en su carne. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el día que la iglesia deja de necesitar a Cristo, está muerta, se alejó. Dice la Biblia que la avaricia es idolatría y ningún idólatra tiene parte en el reino de Cristo y de Dios. La iglesia de la Odisea era una iglesia materialista, dice, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eres pobre, aunque seas próspero financieramente. Y le dice, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unja tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Y es que Dios ama a estas iglesias, porque son iglesias muy productivas. Pero él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Y ahí lo dice. Le está hablando eso a una iglesia que sacó a Jesús porque hizo del dinero su Dios. Así que si tú estuvieras en el lugar de Jesús y Satanás le hubiera ofrecido los reinos de la tierra, tú lo hubieras agarrado. Porque tienes el amor al dinero y al poder. Pero Jesús no, porque Jesús tenía en su mente agradar al Padre. Y tenía su mirada en el reino celestial, no en el temporal. Porque esta tierra se la ha quemado por fuego y Dios tiene preparado cielos nuevos y tierra nueva. Segunda de Pedro, capítulo 3, te la puedes leer. Doctrina apostólica también de Pedro. Y luego dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como los 24 ancianos. Y como yo vencido me he sentado con mi Padre en su trono, versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque esto es un mensaje para las iglesias. ¿Se parece mucho a las iglesias de hoy? ¡Pacta, amarra la palabra! Todo es billete, todo es finanza. Cuando habla de la abundancia del corazón, habla la boca. Yo no digo que no se hable de finanzas. Está bien. Pero siempre, hermano, ¿Cristo dónde está? No es cristocéntrica la iglesia. ¿Dónde está la promesa hacia las cosas celestiales y no a las terrenales? Y si Dios te prospera, practica el amor, bendice a tus hermanos, ayuda al ministerio, ayuda a las iglesias, sirve con eso. Pero nunca dejes de necesitar al Señor, porque el día que tú hagas el dinero el centro de tu vida, Jesús estará afuera. Jesús dijo, nadie puede servir a Dios y a la riqueza. Nadie. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y ojo, que a nosotros nos gusta vivir bien, comer bien, eso no está mal. Pero nunca voy a necesitar. ¿Cómo no voy a dejar de adorar a Dios, que Él es el que me provee todo? Y a la final esto es temporal, porque somos extranjeros y peregrinos. Lo que tenemos allá arriba es grande. Tronos, corona, el reino. Y ya está próximo a consumarse. Aquí lo que viene es gran tribulación, hermano. Viene el tiempo de la ira, se van a desatar los sellos, y aquí va a explotar en una guerra mundial nuclear. Pero nosotros tenemos la promesa de tronos, corona y vestiduras blancas allá arriba preparadas. Por eso Jesús termina diciéndole a una de las iglesias, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes
para que ninguno tome tu corona. ¿Tú crees que alguno puede tomar tu corona? Sí. Retén lo que tienes hasta que venga, para que ninguno tome tu corona. Es tuya. Peléala, pelea la batalla de la fe. Cristo viene, hermanos. Todavía no hemos heredado el reino, todavía estamos en este cuerpo mortal. Pero muy pronto seremos entronados y estaremos como el reino sacerdotal de las 24 órdenes sacerdotales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestra cabeza y sumo sacerdote. Gracias, Padre, por eso. Amén, hermano Rich. Sí, pastor, de verdad está tremendo. A mí me quedó sumamente claro, pero me gusta un versículo, pastor, que lo quiero leer, que dice en el capítulo 5, versículo 14, dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. O sea, los ancianos que representan a la iglesia de millares y millares van a ir a adorar. Y si no aprendemos a adorar aquí en la tierra, no servimos ahí arriba. No vamos a servir, hermano o hermano. Y es que muy bueno lo que dice, hermano Rich. ¿Sabe por qué? Vamos a rendirnos al Señor, a nuestra cabeza, a nuestro Salvador, porque el reino lo vamos a ganar gracias a Él. ¿Cómo no lo va? Nosotros rendiremos nuestra corona delante de Él, dice la Biblia. Exacto, Los ancianos rendirán sus coronas, diciendo, todo esto te lo debemos a ti, Señor. ¡Wow! Pero si no aprendes a adorar aquí, menos allá arriba. Exactamente. Así como adoramos la plata, como dice el pastor, y lo dice una de las cartas, mi hermano, yo creo que todos los que nos llega, mi hermano, es gracias a Dios, que no hay otro. No hay otro. No hay otro. Siempre me decía mi abuelo, a donde comen 2, comen 3, donde comen 3, comen 4, mi hermano. Yo sé que hay hermanos o hermanas o pastores que a lo mejor tienen necesidad. Yo he escuchado mucho que dicen, bueno, que trabajen, hermano, de verdad, para dedicarse a la palabra, en mi opinión personal, 24/7, mi hermano. Porque si no, vamos a hablar pura. Yo le diría a esas personas que vengan y hagan el trabajo que hago yo, pues. O que hace mucho, hermano, que hace muchos ministros. Hay ministros que trabajan mucho más que yo también. No, ser pastor no es para cualquiera. Es para Eso. aquellos que están dispuestos a negarse y a dejarlo todo por Cristo. Exactamente, pastor. Mire, ayer estaba escuchando un pastor muy conocido que me enviaron el video y pegado aún que diciendo que el papa que salió ahora va a durar poco tiempo porque sí o sí tiene que salir el papa negro. Imagínense, cómo aprender una profecía humana y siendo pastor, ojo, ¿ah? ¿Por qué? Porque no se dedica 24/7 a la palabra. Y por eso confundimos a los demás, mi hermano. Por eso es importante, mi hermano, que un pastor, en mi opinión, anciano de la iglesia, debe estar 24/7, mi hermano. Y ojalá que la iglesia lo apoyara financieramente, obviamente, pero que sea por amor, no por comprar una salvación, porque a otro le gusta dar, pero es por decir que estoy comprando el cielo. Y no es así, mi hermano, es por amor. No, claro, la Biblia, como los levitas, recuérdense que los levitas eran una sombra. La Biblia dice, el que vive del evangelio, coma del evangelio. El obrero es digno de su salario. A los Claramente. ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Predicar y enseñar es un trabajo. Sí. Sí. Sin embargo, esto es nada más para la vida. Esto es para practicar el amor, es para podernos ayudar, para que sigamos haciendo la labor, para cubrir nuestras necesidades. Pero sin duda alguna que nuestra herencia está allá arriba en los cielos. El reino nos espera, hermano. Maranata, gloria a Dios. Maranata. Exacto, y lo está anunciando todo lo que está pasando alrededor de nosotros. Y también, mi hermano, pastor, digo, me llegó un mensaje diciendo un hermano, pero el apocalipsis, ¿cuándo empieza generalmente? ¿Cuando se ha arrebatado o ya empezó el apocalipsis? En mi opinión, yo creo que sí, porque estamos las cartas. Sí, el apocalipsis comenzó porque el apocalipsis no significa juicio. La palabra apocalipsis significa revelación. El apocalipsis es la revelación glorificada de Jesucristo que Dios le dio a Juan para mostrarle a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Ahorita estamos en la fase de las 7 iglesias. Estamos en el tiempo de la iglesia, las cosas que son, las que están ocurriendo. Eso.
las 7 iglesias. Porque tenemos iglesias con doctrina de Balaam, en el lucro de Balaam. Tenemos iglesias con doctrina de Jezabel, que se dice profetiza y seduce a los siervos. Tenemos iglesias laodicenses que ama el dinero y ya dejaron de necesitar a Dios porque tan próspero lo que le importa es el dinero y no agradar a Cristo. Tenemos iglesias de Sardis que están muertas y sus obras no son perfectas delante de Dios. Tenemos iglesias de Esmirna, iglesias perseguidas, sufridas. Tenemos iglesias de Éfeso que han perdido su primer amor. Ya no hacen las primeras obras que hicieron cuando comenzaron como iglesia. Y también tenemos iglesia la Odisea, que aunque tiene poca fuerza, no ha negado su nombre y no ha dejado de esperar la venida de Cristo. Amén. Estamos en las cosas que son. Ahora, los juicios, la semana 70, o conocido como los 7 años de tribulación, con la ira del Cordero, las copas de la ira y los truenos, que la Biblia no dice qué son, pero son 7 juicios que no mencionó, pero que los nombra, ocurrirán a partir del pacto de paz y seguridad que hará el anticristo con Israel y los árabes. Antes de eso, la iglesia será sacada, será arrebatada. ¿Sabe por qué? Porque como les acabo de mostrar, la iglesia ya está coronada y entronada en los cielos antes de la apertura del primer sello. Exacto. Entonces, que el primer sello es el Tratado de Paz y Seguridad. El segundo es la guerra mundial. Se levantará nación contra nación. O sea, si usted lee capítulo 6 de Apocalipsis y estudia Mateo 24 hasta la abominación desoladora, usted puede ver un paralelismo de Mateo 24, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste y hambre y terremoto, con Apocalipsis 6 y los primeros 4 sellos. Los principios de dolor. Es lo mismo. Entonces que Juan no está hablando de una cosa, sino la que ya Jesús le había hablado, pero esta vez le estaba mostrando, ya no se lo estaba diciendo nada más, le estaba mostrando en una visión del futuro. Y no, Pablo dice los que vivimos, no dice los que sobrevivimos, porque el capítulo 6 es los que van a sobrevivir para pasar a la segunda etapa, que es después de los 3 años y medio. Pero los que vivimos, que estamos en este tiempo aún, vamos a ver el arrebatamiento. Sí, claro, la gente confunde porque dice los que vivimos, los que ya hemos quedado, dice, refiere a la parte final de la segunda venida, no. Si usted lee la carta de los tesalonicenses, se dará cuenta que la iglesia de Tesalónica estaba siendo perseguida por los romanos. Sí. Muchos habían muerto por su fe. Y por eso Pablo dice, se mete entre los vivos arrebatados. Decimos esto en palabras de nosotros, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, porque Pablo está refiriéndose a su tiempo, porque él creía que Cristo iba a venir en su tiempo, porque esa es la fe de todo verdadero creyente. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos, dice, los muertos en tercera persona, los muertos de Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, Pablo se involucra, los que vivimos, los que hayamos quedado para el momento de la venida de Cristo, seremos arrebatados, juntamente a los muertos resucitados. Así que Pablo esperaba el arrebatamiento y no la gran tribulación. Imagínese, Pablo, que más de 1500 años atrás o más, y nosotros que ya han pasado 2000 años, o sea, ya no queda poco. Sí, ya, y que estamos viendo las señales del futuro, del próximo Tratado de Paz y Seguridad. Exacto. Y que las naciones se están preparando para una guerra mundial, y lo ha dicho hasta el Papa. El Papa también dijo que estamos a la puerta de una tercera guerra mundial. El que no lo vea, ayer eso quiere decir que el arrebatamiento está cerca, hermano querido. Y si después de todo esto usted sigue creyendo eso, ya yo no puedo hacer nada. Yo no soy el Espíritu Santo, hermano. Yo le acabo de hablar lo que dice la Biblia. Exacto. Por lo menos dimos el anuncio. Ya ahora el Espíritu Santo se hace cargo. Bueno, mi hermano, hemos terminado. Yo de verdad quedé sorprendido. Yo igual estaba con la duda, no lo voy a negar, pero quedé sumamente claro. Así que ahora si me preguntan dónde sale la iglesia antes de los sellos, ya tengo la respuesta. Claro, voy a ver nuevamente el video porque voy a marcar todos los versículos que el pastor ha dicho.
y lo voy a empezar igual a estudiar personalmente. Y le aconsejo lo mismo a los hermanos y hermanas que van a ver, o sea, vean de nuevamente este capítulo, mi hermano, porque de verdad estuvo muy bueno. Y le agradezco primeramente los que han compartido los otros videos. Sé que más de 2000 personas lo han visto, mi hermano, y eso es una bendición para nosotros. Ojalá que lo vean muchos más, porque aquí no se está enseñando engaños de lo que yo creo, de lo que yo pienso, sino una verdad. Y sé que mucho le ha servido, mi hermano. Y también le pido que comparten este video, mi hermano, denle un like, porque sé que así lo pueden ver muchas personas más. Y nada, gracias pastor por su respuesta muy clara, así que agradecido siempre. Y si Dios quiere, lo veremos el otro jueves, si estamos con vida y salud. Así que eso, pastor, le doy la palabra para que usted se despida. Bueno, y más que creo que hemos dicho todo, pero quiero orar, quiero orar y Amén, quiero que pastor. todos los hermanos puedan orar conmigo para que el espíritu de la verdad y de revelación del Señor Jesucristo les ilumine el Espíritu Santo Amén. para entender esta verdad bíblica. Padre, en el poderoso nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, mi Dios. Lo más tremendo que el Apocalipsis, Señor, no solamente revela juicios, Así es, sino que te revela a ti vestido de gloria. oh, mi Dios. Y antes de revelar los juicios, lo primero que hiciste fue darle un mensaje a las iglesias para que se vuelvan a ti, para que se aparten del pecado, para que sean fieles hasta la muerte. Oh Dios, para que se santifiquen, para que dejen el amor al dinero, Señor, Sí, para que sean fieles a ti, Señor, para que quiten toda contaminación, Señor, para que quiten todos aquellos que permiten contaminar a la iglesia con falsas doctrinas. Siempre has hecho un llamado a la iglesia porque amas. Apocalipsis revela el amor que tienes por tus redimidos y les preparas por el Espíritu Santo. Por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Espíritu está preparando a las iglesias para las promesas. Al que venciere, siempre pones la necesidad de vencer. Ayúdanos a pelear la batalla de la fecha, mano de la vida eterna. Señor, te doy las gracias por la revelación de Jesucristo que tú le mostraste a tu siervo Juan para mostrarnos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de la profecía de este libro, Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Dios mío, abre los ojos de tu pueblo. Dios mío, abre nuestros ojos para ver, para oír. Esto me llama mucho la atención, Señor. Porque si tú dices a las 7 iglesias, cada uno el que tiene oído, es porque no todos tienen oído. No todos tienen oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, pero te pido que abra los oídos espirituales, abra los ojos espirituales para entender que tu venida está cerca. Señor, antes de revelar los juicios en Apocalipsis, hablas a tu iglesia. Antes de revelar los juicios, muestras a la iglesia vestida de gloria. Muestras a la iglesia vestida, coronada y entronada, redimida de todas las naciones, victoriosa. Y luego revela los juicios que van a suceder para aquellos que rechazaron tu palabra y aquellos que no se consagraron. Porque hay que seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por lo tanto, Dios mío, abre los ojos de tu pueblo. Entiende, al entender que tu venida está a la puerta y que estamos viviendo la última fase de la historia de la iglesia. Y que tú le amas y que tú nos amas, Dios mío. Nos ha dado promesas gloriosas. Acuérdate de mí. Acuérdate de mis hermanos, acuérdate de los ministerios, para que cuando tú vengas, tú nos lleves contigo. No nos dejes aquí, Señor. Te amamos, no somos perfectos, pero estamos dispuestos a ser perfeccionados por tu amor. Tócanos, háblanos y muestre las cosas que están mal. Así como tú le dices a la Odisea, yo reprendo y castigo a todos los que le amo, sé celoso y arrepiéntete. Haz que muchos se arrepientan, Dios, porque los juicios están por llegar, el tiempo de los 7 años antes de tu venida a reinar, Señor, está por suceder. Por eso es tiempo que nosotros podamos oír al Espíritu y enderezar las cosas que están mal.
Las mujeres dejar el jezabelismo, los hombres dejar el fariseísmo, los hombres dejar el nicolaísmo, Señor, dejar la doctrina de Balaán a un lado, dejar, Señor, la idea de agradar al mundo. Señor, avivarnos en tu presencia, pone el querer como el hacer, porque tú vienes por una iglesia que es fiel hasta el fin, que vence. Ayúdame a vencer las tentaciones. Ayuda a cada hermano a vencer las tentaciones. Muéstrale, dale la salida para que puedan resistir. En el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tus promesas. Y creo con todo mi corazón que estaré contigo en la gloria. Amén. Yo anhelo ese día. Oh, sí, Señor, donde nuestros cuerpos ya no morirán ni tendrán más dolor. Oh, sí, ni más corrupción, sino que estaré contigo en la gloria de nuestro Padre. Señor Yeshua, Señor Jesús, estaremos contigo en la gloria de nuestro Padre. Oh, sumo sacerdote y cabeza de la iglesia, te reconozco como mi amo, como mi rey, mi Señor. Te pido que reveles a Cristo a los que oyen y ven este mensaje, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, hanos digno de ti. Permite que cuando venga nos tengas por digno de escapar de todo lo que vendrá y podamos estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, mi hermano. Compartan. Bendiciones.